Buen día a todos, profesora Lilia Herrera, compañeros del segundo E diurno. Mi nombre es Cristal Achón y hoy vamos a hablar sobre los vicios del consentimiento. Bien, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Hoy hablaremos sobre los siguientes puntos. Vamos a hablar sobre el concepto de los vicios del consentimiento, los requerimientos del contrato, los elementos de los vicios del consentimiento y ejemplos de los mismos. A manera de hacer una introducción, vamos a hablar sobre que los vicios del consentimiento constituyen una temática central en el ámbito jurídico, particularmente en lo que consideramos derecho civil y contractual. Entonces, en la teoría general de los contratos, el consentimiento libre y voluntario de las partes es considerado fundamental para la validez y la eficacia de los acuerdos. Sin embargo, existen circunstancias en las que de hecho el consentimiento se ve afectado por factores que generan un vicio en su formación. Estos vicios pueden ser diferenciados o definidos como aquellas situaciones en las que una persona no otorga su consentimiento de una manera liberal, ni consciente o voluntaria debido a la existencia del error, la violencia, la intimidación o el dolo. Estos invalidan los contratos y hacen que no puedan ser aprobados o legislativos. La presencia de un vicio del consentimiento implica que la voluntad de una persona haya sido afectada o viciada de alguna u otra manera. Entonces, lo que afecta directamente los principios fundamentales de la autonomía de la voluntad de las personas se considera, por ende, vicios del consentimiento. Antes de ahondar en los vicios del consentimiento como tal, debemos saber que el consentimiento, como se conoce en el ámbito jurídico, es el fundamento y la base de lo que conocemos como contratos. Según Albaladejo, el consentimiento consiste en lo que es la concordancia de dos voluntades de partes que celebren este contrato. En otro caso, no hay consenso, sino que hay disenso, y entonces no llega a formarse el contrato. El contrato es un acuerdo que voluntades generan obligaciones. Entonces, este resulta en ser un acto jurídico bilateral que es ejecutado con la intención de crear obligaciones. Sin embargo, puede darse la situación u oportunidad de que estos contratos sean procedidos con un hecho o incluso una actitud que restrinjan o anulan la libertad y el conocimiento con que estos se puedan hacer o declarar, o con los cuales se deba proceder en esta materia. Hablemos sobre el concepto de los vicios del consentimiento. Este concepto se refiere a las situaciones en las cuales una persona no otorga su consentimiento de una manera libre, consciente o voluntaria al momento de celebrar un contrato o un acuerdo. Estos vicios afectan la validez y la eficacia del consentimiento, ya que básicamente afectan los principios fundamentales de la autonomía de la voluntad, al igual que la igualdad de las partes en la formación de los contratos. Entonces, estos vicios son reconocidos y regulados en la mayoría de los sistemas jurídicos, tanto nacional como internacionalmente, y estos suelen incluirse en la teoría general de contratos. Estos vicios son entre los más conocidos el error, el dolo, la violencia y la intimidación, como habíamos mencionado anteriormente. Requisitos del contrato dentro del Código Civil. Cuando hablamos de requisitos, nos referimos a las circunstancias o a las condiciones necesarias para que exista o pueda ejercerse un derecho, con el fin de tener la validez y eficacia de un acto jurídico, al igual para que pueda existir una obligación. Dentro del artículo 1112 del Código Civil, este establece los requisitos fundamentales y esenciales para probar la validez de un contrato. Dentro de este artículo encontramos lo siguiente: no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes. 1. El consentimiento de los contratantes. 2. El objeto cierto que sea materia del contrato. Y 3. Causa de la obligación que se establezca. Esto lo podemos observar dentro del Código Civil panameño. Hablemos sobre los vicios del consentimiento como tal. El Código Civil trae una enumeración masiva de hechos que puedan invalidar el consentimiento y, por lo tanto, dar margen a que se declare nulo el acto jurídico en general o el contrato en particular del que se esté hablando. Por medio del artículo 1116 de dicho código, conocemos los puntos que deben existir o que deben estar para que el consentimiento sea invalidado. Este artículo dice que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Entonces, los elementos consignados a través de este artículo es lo que denominamos vicios del consentimiento. De esta forma podemos entender cómo se conocen y más adelante vamos a hablar sobre qué es cada uno y qué hace que estos no permitan que el consentimiento pueda darse. El error.
En la manera contractual, el error consiste en la falsa o inexacta idea que es formada por el o la contratante acerca de uno de los elementos dentro del contrato, a diferencia de la ignorancia, que es la falta de concepto. Podemos explicar este elemento de los vicios del consentimiento por medio de la siguiente citación de Albaladejo. Este nos señala que el error puede ocurrir cuando uno o ambos de los contratantes se equivocan al hacer una declaración que no corresponde con lo que se busca dentro de este contrato, o que se equivoquen respecto a la identidad de alguno de los requisitos del mismo, confundiendo una cosa con otra o incluso con un objeto de algún otro contrato. Sabiendo esto y explicándolo, la voluntad que se ha formado, el que contrata, no puede en absoluto corresponder con la que manifiesta y está por exorcizarse. Es tomada esta consideración por medio del ordenamiento jurídico. Entonces, este tipo de error, el cual lógicamente debe hacer que sea completamente nulo el contrato, se conoce como un error estativo. Esto se debe precisamente a que impide que el que yerre manifieste o exteriorice lo que verdaderamente se quiere o se busca dentro de la celebración de este contrato. Cabe destacar que el error puede ser de hecho o de derecho. Los contratantes por lo general incurren en errores de hecho, o sea, esto quiere decir que son una equivocación acerca de la autenticidad o la antigüedad del objeto por el cual se está haciendo este contrato. A pesar de esto, existe la posibilidad de que se cometa un error de derecho. Entonces no hay una dificultad grande en evaluar los errores de hecho como desefectos en el consentimiento que invalidan los contratos. Por el contrario, puede descartarse que en algún momento la posibilidad de que un error de derecho pueda conducir a la nulidad del contrato. Esto se debe a que admitirlo significaría un fracaso al principio de territorialidad en las normas recopiladas por medio del Código Civil panameño. Entonces, el artículo 1117 dice que para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la substancia de la cosa que fuese objeto del contrato o también sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado un motivo a celebrarlo. El error sobre la persona solo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiese sido la causa principal del mismo. El simple error da cuenta a que solo se dará lugar a su corrección. Entonces, de esta forma podemos hablar sobre el vicio del consentimiento, que es el error. Violencia e intimidación. Cuando hablamos de estos vicios del consentimiento, podemos decir que estos implican la coacción o el uso de una fuerza física o psicológica que se usa para obtener el consentimiento de una persona de una manera involuntaria o viciada. Por este medio, explicamos en qué consisten estos elementos. La violencia puede crear o generar un miedo real o percibido dentro de la persona victimaria, afectando su capacidad de tomar decisiones libres y conscientes. La intimidación, a su vez, implica el uso de lo que se consideran amenazas, presiones o conductas que generan un temor racional y justificado dentro de la persona, lo cual la lleva a consentir a algo en contra de su voluntad a causa del miedo que se le provoca a la persona. La intimidación puede manifestarse de distintas formas, como amenazas de daño físico, amenazas a daños a personas allegadas o queridas, difamación o incluso chantaje emocional. El objetivo de estos vicios es influir en la voluntad de la persona y de la capacidad de tomar una decisión sabia. Estos vicios anulan de manera inmediata la capacidad de decidir de manera autónoma y de manera liberal, lo que resulta en un consentimiento inválido a causa de estos vicios. El artículo 1118 dice lo siguiente: hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea a una fuerza irresistible, y hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o incluso en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo y a la condición de la persona. Entonces, el artículo 1119 expresa lo siguiente: la violencia o intimidación anularán la obligación, aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga dentro del contrato. Hablemos sobre el dolo. En el ámbito de los vicios del consentimiento, este se refiere a una conducta engañosa o fraudulenta por parte de una de las personas involucradas en un contrato o en un acuerdo.
El dolo implica la realización de afirmaciones falsas o la ocultación de información relevante o importante con el propósito de inducir en el error o engañar a la otra parte, con el fin de obtener su consentimiento en condiciones desfavorables para la misma. Este es un vicio del consentimiento que afecta la validez del contrato a causa de que afecta la libertad y conscientitud voluntaria de la persona a causa de un engaño. Entonces, para que el dolo pueda ser considerado como un vicio, adquiere tres formas: el vicio de la voluntad en los actos jurídicos, el elemento de imputabilidad en el cumplimiento de obligaciones. El artículo 1120 dice lo siguiente: hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido en otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho. Entonces, nuestro Código Civil reconoce dos tipos de este vicio: el dolo grave y el dolo incidental. Entonces, el 1121 dice que para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. El dolo incidental solamente obliga al que lo empleó a indemnizar los daños y perjuicios que se hayan hecho a causa de este tipo de vicio. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos de los vicios del consentimiento. En cuanto al error, tenemos el siguiente: una persona firma un contrato creyendo que está adquiriendo un objeto de gran valor, pero en realidad se trata de un objeto falso o de poco valor. El error en este caso afecta la voluntad de la persona al momento de consentir para obtener este bien. En cuanto al dolo, podemos hablar sobre el siguiente caso: un vendedor engaña a un comprador ocultando información relevante acerca de un producto. Por ejemplo, un vendedor de automóviles oculta el hecho de que éste ha sufrido daños importantes en un accidente y por ende es considerado como menos valorativo a causa de los daños que tiene. Entonces, en cuanto a la violencia o la intimidación, un individuo puede amenazar con causar un daño físico o psicológico a otra persona si no consiente hacer algo en particular. Por ejemplo, si alguien amenaza a una persona con hacerle un daño permanente a un familiar, a causa de que no quiere cumplir con lo que esta persona quiere. Entonces, a causa de que se crea un miedo, el contrato llega a ser nulo e invalidado a causa de que hay un vicio de por medio que afecta el consentimiento libre de la persona. Reitero nuevamente que estos son algunos ejemplos de los vicios del consentimiento. Debemos saber que cada uno puede variar en su naturaleza y a causa de sus circunstancias en específico, pero todos ellos involucran una falta a la voluntad libre y a la conciencia de la persona a la hora de firmar o otorgar un consentimiento en cuanto a un acuerdo o un contrato. A manera de conclusión, debemos saber que los vicios del consentimiento desempeñan un papel fundamental en el ámbito jurídico, especialmente en el derecho contractual o civil. Estos vicios se refieren a situaciones en las cuales una persona no otorga su consentimiento de manera libre, consciente e involuntaria a causa de factores como errores, engaños, violencias o incluso intimidaciones. Su presencia invalida el contrato por el hecho de que hay un vicio de por medio. Cada uno de estos implica una distorsión en lo considerado la formación de la voluntad y limita la capacidad de tomar decisiones libres y conscientes. Entonces debemos saber que los tribunales y las legislaciones aplican criterios objetivos y subjetivos para poder evaluar la existencia y el impacto de estos vicios, considerando el temor razonable que cada una de estas influye en la persona y las circunstancias particulares que cada caso debe tener para que exista uno de estos vicios del consentimiento. Entonces, a forma de hacer un recorderis, cada vez que haya un vicio de consentimiento de por medio, el contrato deberá anularse por el hecho de que no es un contrato basado en lo que se considera como la honestidad y la moral. Muchas gracias, compañeros, profesora, por su atención.